en este espacio buscamos generar contenidos sobre el abecedario de lo que es un proceso constituyente y ojalá plurinacional en estos nuestros pueblos, nuestros países bicentenarios que buscan transformaciones estructurales, puesto que no se sienten cómodos con las configuraciones jurídicas e institucionales vigentes, por más que ya tengan varios decenios. Y de eso se trata, amigos y amigas. No, en derecho decimos que no hay leyes humanas escritas en piedra y por lo tanto los ordenamientos jurídicos, por más que sean constituciones políticas, siempre obedecen al espíritu de los pueblos en diferentes momentos sociopolíticos históricos. De eso se trata. Proceso constituyente, en buena medida, y queremos aportar esta idea, y está de más reiterarlo, pero se requiere de un sujeto constituyente. Y la pregunta es, ¿quién es el sujeto? Regularmente en los procesos constituyentes, tradicionalmente hablando en los 200 años de las repúblicas nuestras de Villela, fueron los notables, ¿sí? Los notables en esos términos. En estos nuevos procesos constituyentes más, digamos, emergentes de abajo hacia arriba, son los pueblos constituyentes, es decir, la figura cambia y además en ese pueblos constituyentes se incorpora un nuevo elemento que es el matiz de la pluralidad, por eso se llama plurinacional, es decir, diferentes comunidades políticas que conviven en un determinado territorio, incluso sin ser reconocidos, impulsan procesos de cambios estructurales para crear nuevo ordenamiento jurídico, en este caso nueva constitución y nuevas instituciones. De eso se trata el proceso constituyente en cuanto al sujeto. Y sujeto como, digamos, máxima autoridad, máximo soberano sobre el cual no hay ninguna otra autoridad que está llamado a generar, expresar mediante su voluntad popular, generar las instituciones y los cambios que se necesitan. Indicábamos y hablábamos también con Mónica, que está en sala, que en estos momentos Chile está en pleno proceso constituyente. 4 de septiembre son la consulta popular. En este momento están ya casi entrando a la etapa de la revisión y la concordancia, digamos, del texto que han estado aprobando en cada una de las comisiones, de las 7 comisiones. Y el 4 de septiembre es la consulta para ver si el pueblo o los pueblos de Chile están o no de acuerdo con esa nueva constitución. En el Perú también se anuncia que en octubre viene consulta popular. Ese es el debate en este momento, consulta popular para decirle al soberano, ¿está o no usted de acuerdo con que se entre en un proceso constituyente en el Perú para contar con una nueva constitución? Guatemala va detrás de ese camino también. Desde hace 10 años atrás, 12 años atrás, los pueblos originarios y campesinos aglutinados en el movimiento Codeca y otros sectores van pujando por el proceso constituyente, muy a pesar que existe un cerco mediático, incluso de los actores red, ¿no? A abordar el tema, pero poco a poco van avanzando con su idea, con su propuesta, tanto en el área rural, pero también ingresando del campo hacia las ciudades. Honduras está en el mismo camino. Ha sido golpeado el gobierno Mel Zelaya en 2009 justamente por animarse a consultar sí, anunciar y organizar una consulta popular si el pueblo iba o no a la constituyente. Le dieron el golpe y en 13 años después retoman la dirección del país desde las urnas y ahora también anuncian que van por el proceso constituyente. Así que, amigas y amigos, los procesos constituyentes no son historias del pasado, no son tareas, misiones, procesos, si vale el término, reservados a las élites. Son procesos que también expresan el espíritu de los pueblos. Muy bien, sin más, yo dejo el micrófono para Mónica. Mónica Yugnos es ex constituyente del Ecuador, del pueblo quichua. Ella nos contará hoy su experiencia como asambleísta, como constituyente de aquel país, por un lado, y por otro lado también vamos a abordar el tema de cómo se desarrolló ese proceso constituyente en aquel país, quiénes fueron los sujetos, quiénes impulsaron ese proceso, qué se cambió en el Ecuador a nivel jurídico,
y que de ese cambio se ha institucionalizado o se ha convertido, digamos, en políticas públicas y transformaciones concretas para la gente en estos tiempos. Mónica, ya te están viendo, ya te estamos sintonizando en la audiencia. Salude, por favor. Buenos días. Bien, buenos días. Gracias por el espacio. Muy interesante la reflexión que hace usted en el preámbulo. En efecto, primero me presento. Mi nombre es Mónica Chuji Hualinga. Yo soy quichua de la región amazónica, de la provincia de Sucumbíos. Fui exconstituyente, presidí la Mesa de Recursos Naturales y Biodiversidad. He pasado también por algún cargo público, fui secretaria de Comunicación del Estado. Actualmente soy directora adjunta para América Latina de la Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas, una organización global que es fundada por la ex relatora de Naciones Unidas, la señora Victoria Tauli Corpus y la señora Joan Carlin. Así que actualmente ejerzo ese cargo y siempre con la temática de pueblos indígenas, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Decía yo, me parecía muy interesante, importante el preámbulo que usted acaba de realizar sobre los procesos que se están viviendo en toda la región. En efecto, los cambios a la Constitución, a la ley máxima que rige en nuestros estados, no tiene que ser una novedad. Al contrario, me parece súper fundamental que puedan estar acorde a los cambios que se dan en el tiempo. Los derechos tienen que ser efectivamente progresivos. Hay nuevas realidades, hay nuevos derechos, o hay derechos que se han venido luchando y que no se han conseguido y que con el transcurso del tiempo se han ido tejiendo alianzas y se han ido cambiando también los ciclos políticos que han permitido, que están permitiendo estas nuevas reformas o unas nuevas constituciones, lo cual me parece muy loable. Creo que una realidad del ser humano, de las sociedades, es precisamente ir adecuándonos, ir construyendo una nueva arquitectura para mejorar las condiciones de vida individuales y colectivas, y en el caso de los pueblos indígenas, por supuesto, desde la perspectiva y la dimensión colectiva. En ese sentido, me parece muy importante, además, abordar, topar desde las experiencias diversas que hemos vivido en la región y en este caso Ecuador. Así que muchas gracias por esa invitación y por permitirme de pronto poder compartir con ustedes ciertas experiencias. Creo que nuestro proceso tiene diferentes lecturas a nivel interno como país de los diferentes actores, como también otras lecturas desde lo externo, pero que creo que la razón de ser y el espíritu, si no me equivoco, de este programa es más bien mirar qué son las cuestiones procedimentales, pero también las experiencias buenas o malas, y también un recuento de cómo fue el proceso, de modo que pueda servir de alguna manera para nuestros hermanos, hermanas en la región que estén impulsando un proceso parecido. Muchas gracias, Mónica, desde el Ecuador, ex constituyente. Está con nosotros en esta ventana Pueblos en Red, en la hora constituyente. Vamos a conversar con ella entonces sobre el último proceso constituyente que el hermano país Ecuador vivió. Recordemos, amigas y amigos, que la gran mayoría de los países de Abya, que por cierto ya tienen 200 años como república, vivieron por encima de los 13, 14, 15 procesos constituyentes. En el caso del Ecuador, se contabiliza después que se separa de Colombia en 1830 en adelante, 20 procesos constituyentes y el último proceso constituyente 2007 que sacan la constitución del 2008. Correcto. Y claro, a más de uno le podría decir, pues eso es inestabilidad política. Lo que ocurre es que en derecho, ¿no? Por lo menos en el ámbito del derecho, se intenta petrificar ciertas normas, ¿sí? Sin considerar, como muy bien dice Mónica, que los tiempos son cambiantes y la conducta humana es cambiante y en consecuencia la norma tiene que seguir en esa lógica. Y en ese sentido, no es que sea inestable o más estable un país que tiene o más o menos tiempo de duración en su constitución, sino es parte de su historia. Directamente, Mónica, contigo y agradeciendo también a todas las personas que están siguiéndonos y al mismo tiempo moviendo este contenido y a nuestros amigos y amigas comunicadores comunitarios en Guatemala moviendo estos contenidos en diferentes multiplataformas y motivándoles también a que planteen sus preguntas, comentarios.
La pregunta de inicio es, ¿por qué Ecuador entra en proceso constituyente incluso tan seguido? Finales de los 90, un proceso constituyente y inicios del 2000, otro proceso constituyente. ¿Qué motivaciones tuvo el pueblo, los pueblos ecuatorianos para hacer ese proceso constituyentes que estaba pasando en el Ecuador? Adelante, Mónica. Sí, gracias. Como un contexto, decir que en efecto el Ecuador con la constitución nueva que tenemos la constitución número 20, pero previo a esto hubo ya una reforma a la constitución que se dio en el 98, que en efecto fue una reforma tal cual. Y se dio en el contexto de que a nivel internacional se promovía que Ecuador pudiera firmar el convenio 169 de la OIT, porque hasta ese momento en realidad los derechos colectivos de los pueblos indígenas no estaban reconocidos, se reconocían algunos derechos individuales, pero en realidad los pueblos indígenas realmente vivíamos en el cuasi en el anonimato. Entonces, pero paralelamente había un movimiento indígena, diversas organizaciones que venían emergiendo, consolidando, fortaleciéndose en su diversidad, pero también una corriente desde los 80 que afirma su organización en la definición identitaria, es decir, ya no como socialistas o como comunistas o como cualquier otra corriente ideológica política, sino basados en la identidad propia milenaria de los pueblos indígenas. Es decir, empezamos a autoidentificarnos como quichuas, como shuar, como sionas, etcétera, ¿no? Entonces, arraigados en esa identidad, se empieza a construir además una nueva organización que con el tiempo sería la que actualmente es la CONAIE, que además es la organización con una mayor presencia a nivel nacional, sin por supuesto desconocer al resto de organizaciones que de pronto tienen una historia mucho más larga, pero que también ellas se juntaron, digamos, para fortalecer, para impulsar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en el 2008, en el 98 se da una reforma en el que se reconoce al Estado por primera vez como un Estado multiétnico, ¿no? Entonces, ese es el avance máximo que se tuvo en ese momento, en el que además participaron asambleístas constituyentes indígenas. Luego de ello, la presión continúa porque simplemente la arquitectura, la estructura de la Constitución era la misma, simplemente se habían cambiado algunas frases, algunos nombres, unos ciertos reconocimientos de los derechos colectivos, pero la estructura, las bases eran sobre lo que siempre se había asentado el Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces, nunca se dejó de lado y de presionar para que en realidad haya una nueva asamblea constituyente en el que se definan las bases, las estructuras de la Constitución en el que quepamos todos. Es decir, la lucha indígena, además, antes de llegar al proceso del 2007-2008, no solamente desde la perspectiva o desde los intereses indígenas, sino más bien creo que fue siempre una presión y un proceso en el que el mensaje era que sea una constitución que nos reconozca a todas y a todos como sujetos de derechos, en los cuales estábamos las mujeres, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Entonces, la razón principal para impulsar y para seguir presionando después del 98 era que debe cambiar la estructura del Estado, la estructura en todas las dimensiones, en la dimensión política, en la dimensión social, en la dimensión cultural, en la dimensión ética, en la dimensión filosófica, en todas las dimensiones educativas, de derechos, de justicia, que reconozcan esas dimensiones la existencia y la presencia milenaria de los pueblos indígenas y que sin la contribución, sin la presencia, sin el reconocimiento como sujetos de derecho en esta estructura, no tiene sentido este Estado, que era un Estado caduco y que requeríamos de nuevas reglas, de nuevas normas apegados al derecho internacional, además, porque las normas han sido de avanzada en materia legal, entonces que pueda estar a ese nivel. Esas han sido las razones fundamentales en términos jurídicos y en términos políticos, por supuesto, para que haya un cambio, para que los pueblos indígenas, además,
no seamos tratados como ciudadanos de segunda, no seamos vistos como un sector que nunca ha aportado al país, que siempre nos han visto como un sector que no está acorde a la modernidad, sino que además superar esta visión y hacer que haya, se reconozca el aporte que siempre hemos dado al país, desde todas. Además de eso, la defensa de nuestros territorios. Creo que una de las cosas fundamentales que además presionó mucho a las fuerzas políticas del Estado ecuatoriano fue aquello de que los pueblos demandamos que seamos reconocidos en nuestras diferencias, que el Estado reconozca que somos entidades milenarias, que tenemos diferentes idiomas, que tenemos una historia, que tenemos territorios, que tenemos visiones, que tenemos nuestras propias instituciones políticas, sociales, educativas, y que sea estas instituciones respetadas, pero que estén dentro del Estado, que tengan la misma importancia, que tengan además el derecho de participar y decidir en los temas del país, pero también que decidamos sobre nuestras formas propias de organización y sobre hacia dónde queremos ir diseñando nuestros planes de vida. Entonces, creo que en resumen podemos decir que esas fueron las razones por las cuales se presionó y hasta que llegó un momento en la coyuntura política que un determinado gobierno llevó hacia adelante la Asamblea Constituyente y se dieron en los términos que seguramente lo vamos a abordar más adelante. Muchas gracias, Mónica Chuji, desde el Ecuador, ex constituyente, conversando con ustedes, amigas y amigos, en este canal Pueblos en Red, que estamos transmitiendo en alcarajo.org Colombia, Rocinaco Internacional Ecuador, Quito, pero también en Codeca Guatemala, Radio Victoria, La Voz de los Pueblos Guatemala, Juventud Plurinacional Guatemala y otras cuentas desde Centroamérica. Son las 9:17. Seguimos conversando con Mónica. Mónica entonces nos plantea que Ecuador históricamente, y indica muy bien que no es cuestión del 2006-2007, sino esto es una acumulación histórica de la demanda de los pueblos de crear una nueva arquitectura jurídica, nos indica ella, y entonces por eso, por ese lado se va a la Constitución, pero también indica que la exclusión de las grandes mayorías, ese derecho, ese deseo de ir a formar parte de un proyecto de país reconocidos, es otra de las motivaciones. Mónica, entrando al tema de quiénes son los sujetos constituyentes, según estadísticas, o siempre pueden ser pues esas estadísticas, incluso por más que sean producto del censo, consecuencia de la intencionalidad de las preguntas, pero indica que 7% más o menos de la población del Ecuador es originaria, se asume como indígena, si no estoy mal. Y en ese sentido, numéricamente, demográficamente hablando, los pueblos originarios y la cuestión de la plurinacionalidad, digamos, por lo menos desde afuera, no tendría mayor fuerza, aunque lo político, la fuerza política no necesariamente implica, digamos, la mayoría demográfica, también eso es evidente, porque al fin y al cabo, en Aviala somos gobernados tal vez por el 1 o 2% de la población, y eso es evidente. En ese sentido, hablemos de los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos que impulsaron el proceso constituyente último y cuáles son las características de ese sujeto constituyente en el caso del Ecuador? Sí, en el caso ecuatoriano, el sujeto o los sujetos quienes impulsaron definitivamente el movimiento indígena aglutinado, y me refiero a todas las organizaciones indígenas en sus diferentes tendencias, que son quienes impulsaron y que además lo vinieron haciendo paso a paso desde la década de los 90, si no es incluso más, pero como para poner digamos, un punto, un hito, a partir de los 90 se viene impulsando realmente que exista una asamblea constituyente que se empiece a diseñar una constitución que reconozca a los sujetos que no han estado reconocidos en la constitución. Pero ya cuando se llega al 2008 o al 2007, creo que hay varios aliados, se suman varios otros actores, se suman la organización de mujeres,
en su diversidad, se suman los estudiantes, se suman los ecologistas, se suman los otros pueblos, como el pueblo afroecuatoriano, como el pueblo montubio, evidentemente. Y creo que incluso otros sectores como los sectores urbanos marginales, los comerciantes, gente que también ha clamado un cambio. Por eso decía yo al principio que la exigencia de justicia y de derechos que lleva adelante o que llevaba adelante y que lleva adelante el movimiento indígena siempre fue además teniendo adeptos y siempre iba la gente adhiriéndose porque además su propuesta trascendía más allá de exigencia de derechos exclusivamente para pueblos indígenas, no para el resto de la población. Entonces se fueron sumando y cada vez más exigiendo que haya una asamblea constituyente para que, siempre pensando en que no es la panacea, no va a ser la solución, pero sí va a tener un sustento legal en al que podamos exigir el cumplimiento de los derechos que sean reconocidos. Entonces, creo que es necesario puntualizar y reconocer, dar la fuerza necesaria al movimiento indígena como un sector que impulsó desde el principio estos cambios. Alrededor de esta lucha mantenida por los pueblos indígenas se han ido sumando los otros actores que acabé de mencionar. Entonces, en ese sentido, la Constitución, la Constitución o la Asamblea Constituyente del 2008 tuvo varias características. Por un lado, una participación, creo que como nunca antes vista, de la población, particularmente, y de todos los sectores, porque en la mesa que presidía, por ejemplo, recuerdo tener la presencia de los pescadores, la presencia de jóvenes ecologistas, la presencia de mujeres, de mujeres, de organización de mujeres en general, de organización de mujeres indígenas, organizaciones mixtas, agricultores, sectores antimineros, sectores promineros, representantes de empresas mineras. Es decir, además fue un espacio en donde estuvo abierto para recibir a todos. Es decir, cuando me refiero a todos, me refiero a la clase empresarial, a la clase política, a la sociedad civil en toda su diversidad, que se hicieron presente con sus propuestas, intentando también socializar cuáles eran sus intereses. Y creo que esa es una de las características que le dio mucha legitimidad al proceso constituyente, ¿no? Eso no significa que todo lo que se haya presentado allí, por supuesto, fue acogida o todo fue bueno. Yo creo que fue además un trabajo difícil de poder sistematizar y de poder además acoger absolutamente todo, porque también venían, como le digo, representantes de las empresas mineras que decían que no, que era la alternativa, que es el sector, el motor de la economía futura del país y que por tanto hay que dar todas las garantías que esta Constitución tiene que garantizar o tiene que viabilizar todos los mecanismos para la explotación. Entonces, todo ese tipo de propuestas venían y por supuesto, y creo que una asamblea tiene que dar cabida a eso, tiene que dar cabida a dialogar con todos los sectores, porque de eso se trataba además, de que no se vuelvan a repetir hechos como el que usted decía, la asamblea constituyente como el espacio absolutamente para los notables o para los profesionales de derecho. Yo creo que una asamblea constituyente tiene que ser el espacio en donde la ciudadanía pueda proponer, pueda expresarse, pueda aportar. Y eso es lo que en esta parte de la Constitución fue súper interesante. En el caso ecuatoriano, recuerdo como un hecho anecdótico cuando se hablaba del agua, me tocó, como presidía la Mesa de Recursos Naturales y Biodiversidad, hablábamos sobre el agua y para recoger la propuesta del agua, de la importancia del agua, se hizo una asamblea en una determinada provincia y asistieron alrededor de 2,000 personas que tenían muchísimas propuestas, y además propuestas muy interesantes, claras de cómo debería ser tratado el agua y cómo debería ir el agua en la Constitución. Entonces creo que su característica principal fue el de la participación amplia en todo el proceso de la Constitución, del proceso de la construcción de la Constitución.
Muchas gracias, Mónica Chuji, conversando, ex constituyente asambleísta, conversando desde el Ecuador con ustedes, amigas y amigos, en este programa, La Hora Constituyente. Eh, Antes de pasar al tema de las dificultades, porque es otra ya en el funcionamiento como tal de la Asamblea, eh, ¿cómo se articuló ese núcleo que usted menciona del proceso constituyente, que sería el sector indígena? Con esos otros actores que son más urbanos, más de clase media. Alianza País, recuerdo que estaba integrado justamente por eso, por la ciudadanía, no tanto por la ruralidad. Y es esta fuerza el que empuja también en buena medida el proceso constituyente. Esa es una inquietud, y lo otro es relacionado con ello en cuanto a las propuestas que fueron recibiendo ustedes en las comisiones. Tengo entendido, si mal no recuerdo, alrededor de 3.000 o más de 3.000 propuestas, ya sean artículos o digamos capítulos o temas, ¿no?, de contenidos para el debate de la nueva constitución, han llegado hacia las diferentes comisiones a Montecristi. Y ahí también, como digamos, de dónde vino más la cantidad de propuestas, de qué sector. Con esas dos inquietudes, vuelvo contigo, Mónica. Sí, creo que la Constitución obviamente es el libro en donde tiene que estar constando los derechos de todas y de todos. Y es así como se presentó, digamos, la participación durante la constituyente. Todos los días se recibía a diferentes organizaciones, en diferentes horarios, en diferentes mesas, porque recordemos que cada mesa trataba temas específicos como los recursos naturales y biodiversidad, los temas de derechos humanos, la institucionalidad, etcétera. Entonces creo que fue el espacio que daba cabida a todos, es decir, como no había un punto de conflictos en ese sentido. De pronto tensiones sí, porque habían sectores que querían, eran muy críticos a que la Asamblea Constituyente sea tan abierta, de que no podía ser tan abierta, de que tenía que regirse mínimamente a una línea, los cánones que ya habían establecido en la Constitución del 98. Habían sectores que decían que no, que va a ser una Constitución absolutamente ecologista y que esto obviamente tendría otras consecuencias, que iba a ser una constitución muy apegada a una línea socialista o a una línea indigenista. Entonces, claro, este tipo de cosas, este tipo de discursos, de discrepancias, de cuestionamientos se dieron en los medios de comunicación de diferentes actores, esos no estaban fuera de ello, pero como tal, el escenario de la Asamblea Constituyente dio cabida a todos y creo que no había un impedimento a que ningún actor pueda estar ausente. Creo que puedo decir que creo que todos pasaron por la Asamblea Constituyente ese momento a entregar sus propuestas. Creo que además de eso, fue interesante saber que además habían otros sectores que generalmente no se les ve cotidianamente, que se hicieron presentes allí, gente que defendía o que estaba a favor de ciertas actividades que los ecologistas o los animalistas no estaban de acuerdo. Entonces, bueno, es que esa es la diversidad de un país, así es como estamos conformados las sociedades, y que creo que la clase política o espacios como la Asamblea Constituyente debe escucharlos a todos. No necesariamente tienen que estar absolutamente propuestas que muchas veces eran descabelladas, que no siempre tienen que estar, pero creo que hay una obligación ética y moral y política de escucharles a sus ciudadanos. Y creo que ese fue el proceso allí. De ahí que todas sus propuestas estén en la Constitución, complicado, difícil, porque además, como bien usted tiene los datos, miles de propuestas llegando,
y otras de pronto que se quedaron fuera, porque también implicaba leer documentos y también, aparte de la gente que llegaba al espacio mismo de Montecristi, había que ir a recorrer a otras provincias, porque no todos tenían la posibilidad económica de movilizarse hacia allá. Entonces también esa dinámica me pareció súper rica, de que la Asamblea Constituyente se vaya, las diferentes mesas se trasladen a territorio a conversar con la gente, ¿no? En mi caso, fuimos, por ejemplo, a una zona muy conflictiva que en ese momento, por el tema minero, que fue al sur del país, en donde nos reunimos con los grupos que estaban a favor de la minería. Entonces llegaba un momento, como anécdota, contarle que llegamos allí y fuimos entre los 11 que éramos integrantes de la Mesa de Recursos Naturales y Biodiversidad, y de pronto se caldearon los ánimos y la gente estaba muy molesta, que nos quieren impedir a que trabajemos con la minería, y de aquí no sale nadie, los que están a favor de los que quieren impedir la minería. Entonces estaban muy hasta cierto punto agresivos. Entonces estoy hablando de unas 300 personas en la sala que se pararon, y entonces cuando me di cuenta, la mayoría de mis compañeros se había esfumado. Y yo me quedé sola en la sala, conversando con la gente, que estaba además molesta, porque según información de ellos, que la constitución iba a ser una constitución que iba a eliminar la minería artesanal y todo tipo de minería. Entonces, en ese momento me daba mucha gracia, porque decía, ¿y a dónde se han ido los compañeros? Entonces resulta que se habían escabullido y se fueron porque estaban asustados. Digo, bueno, también uno ha estado, viene de las masas, viene de la gente, había estado en las movilizaciones, uno ya sabe cómo es esto, así que no pasó nada más que conversar con ellos y decirles cuáles eran los límites y en qué estábamos trabajando. Pero bueno, son cosas, gajes del oficio que en su momento se dieron, pero que creo que es necesario comentarles que se dieron ese tipo de eventos, pero que esa movilización, ir hacia los territorios, hacia ir a ver a la gente en su lugar, in situ, creo que también fue un punto muy relevante que puedo destacar. Y continuamos, siempre antes de pasar al tema de las dificultades. Ocurre en el Perú la situación de inestabilidad política muy similar a lo que vivió Ecuador en la década de los 90, inicios del 2000. 5 presidentes en 5 años, etcétera. Claro, en el caso del Ecuador, destituidos desde las calles. En el caso del Perú es producto, digamos, del desencuentro, no sé si llamarlo contradicción interna jurídica que tiene la misma Constitución del 93, etcétera. Y en esa situación, en el Perú, se busca como salida, como usted muy bien dice que no es la panacea, pero como salida jurídico-política, la constituyente. En el caso del Ecuador, ¿qué fue lo que empujó en buena medida para que se diera, o sea, qué sucesos ocurrieron? Porque también está la idea de que es la construcción del sujeto constituyente que se forma, se concientiza, se organiza y empuja el proceso constituyente de manera paulatina. Seguramente eso podría ser cierto, pero no siempre ocurre así. Caso Bolivia ha sido también el caos político que obligó a las mayorías a ir por el camino de la constituyente sin ni siquiera pensar en la construcción del sujeto político, sujeto pueblo, lo que llaman en Chile. ¿Qué fue lo que, digamos, el vaso que colmó o la gota que colmó el vaso en el caso del Ecuador para ir a la Constitución? ¿Qué pasó? Eso sería importante para nuestra audiencia que está en el Perú también, ¿no? Para que tomaran en cuenta desde la experiencia del Ecuador. Bueno, creo que hace un momento lo abordé, pero evidentemente hay otros factores que incidieron, los factores de la política pública, ¿no? Los diferentes gobiernos que fueron cayendo, que fueron destituidos, que eso ya es historia y se conoce también, como usted ya de paso lo acaba de mencionar, pero creo que hubo también un hartazgo absolutamente de la población, aparte de la población indígena que manifestaba, pero también hubo un hartazgo de la población civil, de la sociedad civil, que los diferentes gobiernos que han transitado y que han gobernado, en realidad llegaron
con un discurso, como siempre, y al momento del ejercicio, de ejercer el poder, generalmente se iban contra la población. La gente estaba cansada de la corrupción, la gente estaba cansada de una política que solo privilegie a una cierta clase. La gente estuvo harta de que no haya presupuesto suficiente para la educación, para la agricultura, la economía, que los gobernantes no se conduelan y no vean la realidad cotidiana de la población. Entonces creo que también hubo ese hartazgo que impulsó además a sumarse a la propuesta que encabezaba y que encabezó históricamente el movimiento indígena, que era una nueva asamblea constituyente. Entonces también por eso es que usted recordará que además la asamblea constituyente se da en una nueva coyuntura con un nuevo gobierno en ese momento, pero que venía arrastrando, venía con un antecedente en donde varios gobiernos se habían ido en diferentes circunstancias, pero sobre todo por la presión social encabezada por la sociedad civil y particularmente con el movimiento indígena. Pero es precisamente por eso. Creo que la población hay un momento en que se cansa, hay un hartazgo general en el que necesita cambios y al menos un primer paso, creo yo, que es cambiar las fórmulas, cambiar las normas, que se dé un marco legal que le permita a la población también sostenerse en herramientas legales para exigir el cumplimiento de sus derechos. Muchas gracias, Mónica Yuji, conversando con nosotros, con usted a través de esta pantalla sobre lecciones del proceso constituyente en Ecuador, último que se celebró en el Ecuador. Amigas y amigos, para muchos constitucionalistas, para muchas personas que se inquietan por conocer la estructura constitucional de los países de la región, la Constitución del Ecuador se le catalogó como una de las más avanzadas. Y estamos intentando adentrarnos cómo lo hicieron y quiénes lo hicieron. Mónica, la otra cuestión es, ¿cuáles son las principales dificultades que ustedes y los sujetos constituyentes a nivel general tuvieron que afrontar tanto en la preconstituyente, es decir, antes de la elección y reunión o asamblea de los constituyentes y también durante la constituyente? ¿Cuáles son las principales contradicciones o enfrentamientos que hubo y cómo resolvieron ello? Adelante, Mónica. Sí, me parece una pregunta súper importante que creo que no puede quedar fuera del conversatorio. Las dificultades que son los que generalmente priman en estos procesos. Por un lado, me gustaría destacar dos cosas. Creo que como dificultades externas, por supuesto, una clase política que no quería una constitución, una reforma a la constitución, una nueva constitución, porque no fue una reforma, una nueva constitución, porque aducían de que la constitución que teníamos era una constitución muy buena, que no hacía falta cambiarla nada más, que ya hubo una reforma en el 98 y que con eso era suficiente, que no había que alterar nada más, que habían constituciones en otros países que se habían reformado una vez y que no hacía falta más. Entonces, que no cambiaría mucho, además, una reforma a la Constitución. Entonces, yo creo que generalmente es esta, ¿no? Sí, es decir, la clase política que siempre, cuando se intenta tocar los intereses gremiales, grupales, no empresariales, siempre salen a defender sus intereses. Entonces creo que eso además que ya estábamos acostumbrados que sea esa una de las dificultades que no impidió, por supuesto, el llegar a la Asamblea Constituyente. Ya en el proceso mismo, una de las principales dificultades fue las diferencias que uno tiene ya en el momento de entenderlas y procesar las diferentes propuestas. ¿A qué me refiero? No todos los asambleístas constituyentes entendían o entienden las temáticas que vienen de diferentes sectores. Una dificultad fundamental fue que muchos asambleístas llegaron sin tener idea de nada, absolutamente de nada.
que fueron allí como a aprender recién qué era, fueron allí a aprender qué era ecología, qué era la biodiversidad. Entonces, esa fue una dificultad terrible porque uno no podía en ciertos temas elevar y profundizar el debate, al menos en la mesa en donde presidía yo y luego, por supuesto, en el pleno, pero en la mesa donde presidía yo fue además altamente conflictiva porque era donde se definían el tema de nuestra naturaleza, de nuestros recursos naturales, de nuestra naturaleza, de nuestros territorios, del agua, del ambiente, de la economía extractivista. En fin, creo que todos eran estos temas que se debía abordar y teníamos realmente ciertos asambleístas que no tenían un mínimo de conocimiento. Eso por un lado, pero por otro lado, habían otros asambleístas que conociendo bien defendían ciertas posturas absolutamente conservadoras. Por ejemplo, en la mesa nuestra se trataba al principio el derecho a la consulta libre, previa e informada con consentimiento, que además está reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Entonces, que a mí me parecía lo más lógico es que la Constitución pueda asumir, porque ya tiene firmado adscrito al 169 de la OIT, pero en la mesa no se entendía y se decía que al principio habíamos llegado ya a un punto en el que aceptábamos y reconocíamos que en la Constitución debía estar incorporado el derecho a la consulta y el consentimiento, pero llega un momento en el que llega un asambleísta y dice, no, esto no es posible porque esto le estamos dando el derecho y la potestad a los pueblos indígenas, a las comunidades, a decidir sobre el desarrollo del país. Por tanto, esto no puede ser, esto es un capricho de la presidenta o de los pueblos indígenas que quieren imponer el reconocimiento al derecho a la consulta. Entonces, la principal dificultad, paradójicamente, venía de ciertos asambleístas en ese momento del oficialismo. Y yo fui asambleísta del oficialismo en ese momento, para que usted se dé cuenta que además no es que todos quienes estuvimos en ese momento compartíamos compartíamos todos los principios, todos los derechos que los diferentes sectores habían venido a proponer. Entonces, una dificultad fue al interior del mismo oficialismo en el que fue además quienes teníamos la mayoría absoluto de los asambleístas, que podíamos aprobar lo que sea. Sin embargo, al interior éramos minoría al final, ¿no? En ese momento quien lo presidía, recuerdo Alberto Acosta como presidente, que era nuestro aliado, además otras compañeras de otras bancadas que no necesariamente eran oficialistas, que eran también nuestras aliadas, pero que al final quedábamos como en minoría para defender el tema de la justicia indígena, el tema del derecho a la consulta, que fue la piedra angular de discusión y que lo sigue siendo hasta el día de hoy, que no se pudo incorporar tal cual. Entonces, y además las diferencias con el Ejecutivo en ese momento, que además ahí es donde uno prueba la fuerza y el poder que puede imponer el Ejecutivo. Decir cuando te llaman a la mesa a decir, no puedes hacer esto, cuando te llama el ministro a decir, es que no puedes hacer esto, porque esto no va con nuestra línea política, porque tú eres asambleísta de la línea oficialista y tienes que hacer esto, y cuando tienes que romper eso, cuando ahí te ponen a prueba y tienes que decidir con quién estás, para seguir una agenda del oficialismo, del ejecutivo, o para ser coherente en realidad con una necesidad masiva de la población, con un derecho que reclama. Entonces creo que son pruebas en las que uno tiene que definir y tiene que asumir una posición, lo que va a significar ir en contra del partido que te patrocinó y del mismo ejecutivo. Entonces, las dificultades internas fueron muy álgidas, que llevó a que dimitiera en su momento el presidente de la Asamblea Constituyente en ese momento y asuma otro, no más afín al ejecutivo, pero al interior se dieron sendas
batallas, digamos, en el sentido de debates, ¿no? Porque defendíamos lo que consideramos que debe ser así. Por ejemplo, la plurinacionalidad, ¿no? Que para nosotros o para mí además un doble esfuerzo porque teníamos que tener talleres para explicar qué implicaba la plurinacional, qué significa, por qué a nuestros propios compañeros de bancada hacer entender qué era la interculturalidad, por qué lo uno y lo otro. Entonces, decir, además, era un proceso, además de estar concentrados en debatir, en presidir, además había que ver un proceso de educación, de educarles a nuestros compañeros para poder entender. ¿Y por qué los derechos colectivos? Ay, ¿y qué corona tienen los indígenas que están diciendo que derechos colectivos? Si todos tenemos derechos individuales, ¿por qué se da? Entonces, claro, por eso digo, cuando llega gente que no tiene noción de qué son los derechos colectivos, además hay que explicarles qué es y esperar que entiendan, bastante complicado. Entonces, las dificultades fueron una tras otra en todo el proceso, que hubo mucho desgaste emocional, mucho desgaste de esfuerzos también, pero creo que al final, ya lo conversaremos, que de esto resulta positivo, ¿no? Pero en el camino hay que tomar muy en cuenta y hay que asumir y armarse de mucho valor y tomar definiciones. ¿En qué lado nos encontramos? O defendemos un puesto o defendemos lo que por convicción y por derecho corresponde defender. Entonces, al interior fue yo diría que la dificultad lo tuvimos sobre todo desde mi experiencia en el interior de la asamblea. Eso por un lado, pero además a esto se suma los partidos conservadores que por supuesto se oponían absolutamente a toda propuesta renovada, como por ejemplo a la consulta. Claro, obviamente no les parecía definitivamente para nada sensato poder aprobar el derecho a la consulta y al consentimiento que tenemos los pueblos indígenas. No les parecía que el acceso al agua sea un derecho humano. Les parecía, no, pues es que hay que pagar, pues que no, nadie puede acceder. Entonces, eso por un lado. O la justicia indígena, o el declarar el Estado plurinacional, pero ¿cómo así? ¿Cómo así si este es un país único en donde todos somos iguales, que no podemos diferenciarnos? No, 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 no. Este país es un país injusto, un país desigual, en donde en la Constitución no constamos como sujetos de derecho. Por tanto, necesitamos que las normas nos amparen, nos reconozcan y podamos tener las garantías legales para poder ejercer. Entonces también se tenía ese frente y uno tenía que ir además preparado para enfrentar aquello, porque además siempre te ven en la asamblea o en estos espacios, si eres indígena, siempre con el estigma de que de pronto no sabes, de que no puedes defender, de que no puedes argumentar. Entonces pienso que además es tan necesario ir preparados para poder enfrentar, para poder discutir, para poder argumentar y para poder defender lo que hay que defender. Eso comentaría en esta parte. Muchas gracias, Mónica Chuji. Amigas y amigos, estamos conversando en la hora constituyente con la ex constituyente Mónica Chuji desde Ecuador, el pueblo quichua, narrándonos los detalles del proceso de la Asamblea Constituyente que Ecuador vivió, porque para usted y para los que verán en diferido este contenido, generamos información, generamos conocimiento a través de esta pantalla, porque ojalá que ni en el Perú, ni en Guatemala, ni en Ecuador vayamos a procesos constituyentes sin tener mínimamente ideas básicas sobre el proceso constituyente, como muy bien está indicando Mónica, que incluso las y los representantes constituyentes pues llegaron allí en tabula rasa, sin mayor idea de lo que van a ir a hacer para allá. Son las 9:49, casi agotamos el tiempo, Mónica, para ir cerrando. La pregunta es, después de todo este esfuerzo, ¿cuáles son los logros innovadores, los cambios que obviamente desde afuera se dice mucho de la constitución del Ecuador actual, pero desde tu perspectiva, qué es lo que efectivamente marcó la diferencia en relación con las anteriores constituciones, por un lado, y por otro lado, cuánto de ese cambio en estos
que casi 12 años, 15 años tal vez, se han llevado a la práctica a través de políticas públicas o proyectos de vida o leyes secundarias. Adelante, Mónica. Sí, bueno, creo que empezaré por lo último que usted dice. ¿Cuál es la diferencia entre la Constitución, entre la reforma a la Constitución del 98 y la Constitución del 2008? Creo que desde luego hay diferencias bastante altas. El hecho mismo de reconocer al Estado como un Estado plurinacional e intercultural, de derechos intercultural y plurinacional, creo que es una primera gran diferencia. Primero porque creo que le reconocemos y le damos el estatus de naciones originarias, que formamos parte de un Estado, a los pueblos indígenas del Ecuador, a los 15 pueblos y nacionalidades que habitamos aquí en este país. Entonces, darles estatus creo que es simbólico y políticamente muy importante. Porque antes no nos reconocía el Estado, la Constitución, como naciones milenarias dentro de la Constitución, sí nos autorreconocíamos nosotros como tales. Creo que este es un primer punto que hay que destacar y que se diferencia de la Constitución anterior. El haberle reconocido como concomitante con ello, como un Estado intercultural, por supuesto, nos da mucho un contexto, un marco jurídico para impulsar una variedad de iniciativas, pero también del derecho a ejercer nuestra cultura en todas las dimensiones, a nuestras lenguas, a nuestras propias prácticas espirituales, ancestrales, de convivencia, que lo podamos hacer sin ninguna restricción en el espacio territorial del Estado, ¿no? Y por otro lado, también otra de las grandes diferencias también es el reconocer además toda la filosofía, el pensamiento o los pensamientos, pero que se resume en una frase como es el summa causa, que está plasmado en la Constitución, ¿no? Creo que esto también tiene un gran valor simbólico, espiritual y por supuesto político, porque antes la Constitución de las otras constituciones ni siquiera mencionaban, ni siquiera daban cabida o validez a la diversidad de pensamientos indígenas, y el hecho de haber incorporado esto en la Constitución, por supuesto, dista mucho de las constituciones anteriores, y creo que es un paso más, una reafirmación de la existencia nuestra en el Estado ecuatoriano. Por otro lado, también en esta misma línea, el reconocimiento del agua, del acceso al agua como un derecho, creo que es fundamental, no como un elemento económico de negocio, y que el que tiene plata accede, el que no. Me parece que ese también es otro punto clave que yo puedo destacar. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza, muy cuestionado por algunos sectores, pero que creo que a mi juicio también es es darle cuerpo, darle sentido y darle una vida jurídica, hacerle carne a un pensamiento de los pueblos indígenas. ¿Y a qué me refiero? A que los derechos de la naturaleza hace referencia de que todo lo que está en nuestro alrededor, en la tierra, en el aire, en el subsuelo, tiene vida, todo tiene vida para nosotros. Siempre lo hemos sostenido, no ayer, no hace 10 años. Esto viene de generación en generación porque tenemos una vida, una relación, una convivencia distinta de otras sociedades, y en nuestra práctica y en nuestra convivencia nos hemos dado cuenta a partir de la práctica que todo tiene vida, que tenemos que respetarnos, que no es con la naturaleza no entramos en competencia, no queremos dominarla, sino en una relación de respeto mutuo. Entonces creo que los derechos de la naturaleza, reconocerla en la Constitución, también es reconocer este pensamiento y esta práctica de los pueblos indígenas. Por otro lado, el reconocer
las instituciones indígenas, como el tema de la justicia indígena y con la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, me parece muy, muy importante. El derecho a la consulta y el que está plasmado a medias, yo siempre tengo una inconformidad, digamos, con esta parte porque tiene muchas cortapisas. Está reconocido como un mecanismo que al final lo va a decidir el mismo Estado si interviene o no en un determinado territorio. Creo que este es un tema que no se acaba, que es un tema en discusión, no solamente en Ecuador, sino creo que en todos los países donde existimos pueblos indígenas, pero creo que en definitiva el darle importancia a la educación, a la salud, a la cultura, a los temas territoriales, creo que marca una gran diferencia con las constituciones anteriores y que le pone en avanzada, digamos, ¿no? a la constitución actual. Creo que hay muchos temas más que van más allá de la temática indígena, como la institucionalidad del Estado, etcétera. Pero ¿qué de esto, tomando en cuenta el tiempo que tenemos, 4 minutos, qué de esto se ha hecho efectivo? ¿Qué de esto se ha transformado en política pública y en hechos concretos que han fortalecido, que hayan promovido, que hayan cambiado la existencia de la ciudadanía en general, pero de los pueblos indígenas en particular? Al principio empecé diciendo que no toda norma escrita es garantía para que se haga realidad, pero sí es al menos un avance en materia jurídica. Y no todo puede cambiar de la noche a la mañana en 10 o 15 años. Creo que las normas necesitan de un acompañamiento y de una exigencia paralela de la sociedad para que se hagan realidad los derechos que hemos conquistado. Para los pueblos indígenas, el tema de la plurinacionalidad sigue siendo un derecho pendiente, por llamarlo así, está en la Constitución, pero que hasta aquí no ha habido la voluntad política, desde luego, para poder entender por un lado y empezar a implementar como consideramos nosotros que debe darse la implementación de la plurinacionalidad. Por otro lado, creo que en materia de educación, en materia de salud, en materia de acceso a servicios, también son tareas pendientes, pero la Constitución lo que nos ha permitido es basarnos en estos mecanismos, herramientas legales para poder exigir. Creo que no podemos dar números cuantitativos, cuánto se ha cumplido, cuánto no se ha cumplido. Creo que estamos en proceso, creo que hace falta mucho más estrategias nuevas para poder implementar. Creo que hace falta elegir mejor a nuestros gobernantes para que puedan implementar. Y no solamente a los gobernantes, al gobierno de turno, al nacional, sino también a los gobiernos locales, que también son los que tienen que implementar esta Constitución. Entonces, es un desafío, es un proceso que hay que seguirlo caminando, que hay que seguirlo exigiendo, que hay que seguirlo proponiendo, porque también eso es muy importante destacar. Es decir, si tenemos gobernantes que no tienen idea de cómo se puede implementar, necesitamos organizaciones y dirigentes mucho más honestos y proactivos que propongan de cómo se debe implementar. Creo que es una tarea pendiente y es un camino que todavía lo vamos recorriendo y que no lo dejaremos de recorrer, porque al final el transcurso de la vida y de la sociedad es eso, es un caminar constante, y creo que en ese proceso nos encontramos en el caso ecuatoriano. Gracias, Mónica. Estamos en la página de Radio Victoria, la Voz de los Pueblos. Nos dice Gilmer Ordóñez, saludos. Orlando Bautista también. Pedro Diego dice aquí en la capital, saludos. Edwin Sánchez nos pregunta, y esta pregunta si nos puedes absorber en cuestión de segundos que nos queda. ¿Pesó la fuerza organizativa para que la clase política y la oligarquía se dieran para aceptar la nueva constitución? Julián Macu dice desde Petén, saludos también, apostamos por la Asamblea Constituyente. Vamos con la pregunta de Edwin, si nos podrías absorber. Definitivamente, la fuerza organizativa, la sociedad civil organizada, los indígenas organizados,
tienen fuerza. Definitivamente, per se, unos asambleístas constituyentes allí no van a hacer nada si no es la población, si no es la gente, si no son las comunidades las que hagan presencia y las que hagan el control, las que estén permanentemente revisando, presionando, conversando, participando y contribuyendo. Ese creo que es una de los elementos y de las características que no debe faltar en un proceso constituyente, definitivamente. Muchas gracias, Mónica. Conversando con ustedes, la ex constituyente del Ecuador, desde el pueblo quichua, sobre las lecciones que nos deja el proceso constituyente reciente ecuatoriano. Amílcar Monroy nos manda saludos, José Méndez también. Está nítida la señal, dice, allá desde el norte del país. Amigas y amigos, esta ha sido, cuando son las 10:01 minutos, nuestro programa La Hora Constituyente. Reflexión entonces, los procesos constituyentes no cierran con la aprobación del texto constitucional. Allí apenas se cierra la segunda fase. Comienza entonces la tercera fase cuando se aprueba la Constitución, que es la implementación. Y en la implementación a veces es bastante complicado porque existen lagunas por un lado y por otro lado, y sobre todo lo que Mónica decía, hay intereses que en juego en el país que difícilmente aceptan que incluso lo que esté normado se pueda realizar. Mónica nos dejaba una lección importante. El tema de la plurinacionalidad en el Ecuador no se pudo implementar porque según nuestra teoría y en este caso desde los pueblos de Guatemala se plantea plurinacionalidad con autonomías territoriales, reconociendo y garantizando los derechos políticos de los pueblos en la misma constitución. Y eso es uno de esos derechos colectivos, es justamente el tema de la autodeterminación que implica administración de justicia propia, legislación propia, gobierno propio, etcétera. Eso es uno de los temas, una de las lecciones que nos deja el pueblo del Ecuador con su nueva constitución a través de su constituyente, pero también nos desafía con esto de atreverse a trascender el antropocentrismo, es decir, superar ese planteamiento moderno de que los derechos son única y exclusivamente de los humanos. Y Ecuador nos dijo, y los pueblos del Ecuador nos dicen en su constitución que no. También los que no son parte de la comunidad humana, pero si son parte de la comunidad cósmica, también tienen derechos. Muchas gracias, amigos por vuestra sintonía. Volveremos el próximo miércoles a la misma hora, 9 de la mañana, Centroamérica, en su programa La Hora Constituyente. Hasta entonces, chau, chau. Muchas gracias, muy amable.